prefieres celebrar la Navidad o el solsticio de invierno? Yo prefiero celebrar la Navidad, pero como tengo así un lado sin querer, que aunque muchas cosas me gustan, pero me gustaba mucho Christopher Hitchens, a mí me gustaba mucho que cada año en Navidad él escribía un artículo contra la Navidad, ¿no? Que decía que era una especie de, en los supermercados que parecían Corea del Norte pero con villancicos. Entonces, lo que pasa es que bueno, es una forma de celebrar la Navidad y me divertía mucho ese artículo anual que lo echo de menos. ¿Tú te fías de los fabricantes de utopías? Pues claro, hace poco tuvimos ahí una mesa sobre ese tema y muchas veces pasa eso de que el fabricante de utopías encuentra un obstáculo que son las personas, ¿no? Entonces tienes como que ir allí, pues son obstáculos y los tienes que apartar o incluso cosas peores en el sueño hacia tu utopía. Entonces tengo cierta desconfianza, al menos a una utopía, entendiéndolo pues como esa cosa un poco escatológica, ¿no? Yo me acuerdo de mi amigo Félix Romeo, que él decía, bueno, las utopías en el siglo XX pues nos han dejado muchas cosas negativas, ¿no? Es verdad que también hay otros que dicen, bueno, pero sin esa idea de mejora, al menos el concepto de una utopía como una esperanza, pues seguramente no podríamos mejorar y nos quedaríamos quietos. Pero, por ejemplo, decía Félix Romeo que a él le gustaba la Arcadia, ¿no? Que es un sueño como mucho más individual de estar con los amigos en vez de crear una sociedad perfecta, una especie de lugar en el que una mejora más modesta, ¿no? Pero bueno, entonces yo creo que hay una parte que es paradójica de la utopía, que es un ideal, entendida como un ideal meliorista, es necesaria para la democracia y luego si te la tomas demasiado en serio, pues puede acabar siendo incompatible con la democracia en cierto nivel. Bueno, ahora que la izquierda se mata por una audiencia papal, ¿España ha dejado por fin de ser católica? Bueno, hay una parte muy curiosa de un sector de la izquierda, ¿no? Digamos de la izquierda socialdemocracia, que dices que lo único que les gusta más que un militar es un cura, ¿no? Y siempre ha sido así. Lo único es que les gustan un poco de los suyos. Es como esa gente que decía, no hacemos un bautizo porque nos parece una cosa horrible y tal, pero luego organizaron una cosa que era más peñazo que un bautizo, ¿no? Que dices, hombre, no hace falta copiar lo peor. Entonces a mí, curiosamente, no sé, las cosas, dices, la segregación por sexos, muchas cosas, las políticas sexuales que supuestamente se le reprochaban a papas anteriores, esto no han cambiado nada, ¿no? Ni siquiera, como seguro te acuerdas, cuando fue el atentado de Charlie Hebdo, ahí estaba el Papa Francisco justificándolo. Eso, sí. Entonces, bueno, pues no sé, es una de estas cosas. Realmente, es como muchas de las sorpresas, si llevas ya un rato en el mundo, no son tales sorpresas, ¿no? Es casi decir, mira, más o menos siguen como siempre, ¿no? ¿El tópico de que la envidia es el pecado más habitual en nuestro país, lo compras? Yo no sé si es Monterroso o quién es el que cuenta de varios países, ¿no? Que todos dicen, no sé qué autor es, porque ahora lo estoy diciendo, igual era un libro de Sabater que era Despierta y lee, que decía, los franceses diciendo, nuestro pecado nacional es la envidia, y los ingleses lo mismo, ¿no? También me gusta esa idea de que sea el pecado que no se disfruta. Que por lo que algo que hay que, ¿no? seguramente evitarlo. Fernán Gómez en la película está La silla de Fernando, que es una especie de monólogo, conversación con él. Entonces él dice, en realidad no es la envidia el pecado español, lo que más nos distingue es el desprecio, ¿no? O sea, tú dices, este libro de uno que es un poco como de mi edad o de mis características, yo no me lo he leído, pero este éxito que tiene es totalmente inmerecido, ¿no? La película de este es una mierda, su disco está, dice, más que la envidia yo veo esa especie de desprecio, ¿no? Como de displicencia y de pensar que mi éxito, si llega, es merecido y además nunca lo suficiente. Y en cambio el de los demás siempre es de chiripa e inmerecido, y porque el público se mueve por un rebaño cuando los demás no en el mío. Permíteme un volantazo. La familia de un niño de 5 años está siendo acosada en Canet de Mar por pedir que se impartan en castellano el 25% de las clases, después de que el TSJC lo estableciera definitivamente. Sí. ¿Esto qué denota? Bueno, yo creo que en este caso es un ejemplo un poco de
de fanatismo, ¿no? Y luego a veces esta idea que es absurda porque no salvas a una lengua por eso, pero dices de ir hasta donde puedes llegar cuando te ciega una sola idea, ¿no? Y entonces esa sola idea te impide ver lo demás, por obvio que sea. Como que, por ejemplo, es como yo estos días veía gente que decía, no, es un debate muy complejo. Dices, o sea, acosar a un niño de 5 años no es un debate muy complejo. O sea, luego si quieres podemos hablar de la lengua y tal, y dices, pero realmente esta situación es bastante clara que es inadmisible, ¿no? Y que creo que debería ser un lugar en el que mucha gente dice, pues como de parar, incluso y de personas que tienen esa tendencia a mirar hacia el otro lado o decir, estos son solo anécdotas, y sin embargo en otros casos solo a partir de anécdotas sí que pedimos que se hagan muchas leyes y que se reformen muchas cosas, ¿no? Y en cambio aquí es como, esto no merece como o indiferencia o mirar hacia otra parte, ¿no? Entonces, bueno, me parece también tremendo, ¿no? Que, por ejemplo, tengas autoridades más o menos incitando a una desobediencia o también alentando de una forma más o menos clara al acoso, o que de repente esta gente se publiquen sus datos, ¿no? Son pues índices, yo creo, de muy poca calidad democrática, ¿no? Además, por ejemplo, cuando hay una sentencia, ¿no? Judicial, y entonces ves que una autoridad autonómica un poco insta, más o menos, ya sabemos que luego a lo mejor no se atreven a hacerlo, ¿no? Sí. Pero la desobediencia, tú dices, esto no es una desobediencia civil como eran los insumisos, esto en realidad es una forma de despotismo, donde tú, porque lo que estás haciendo en realidad es usar tu autoridad para violar los derechos de otros, ¿no? Entonces eso dices, bueno, esto no es desobediencia, esto es despotismo, ¿no? Y luego creo que en ese debate hay muchas cosas que se dicen, ¿no? En el debate de la inmersión lingüística, por ejemplo, Joachim Kohl lo ha explicado muy bien en artículos en Crónica Global, que son mantras que no son ciertos, ¿no? O sea, es decir, no es una inmersión, sino que es una política de exclusión, que luego estamos los que decían que había que estudiar en lengua materna, resulta que es salvo si hay en castellano, luego dices un 75-25, tampoco parece que ponga en peligro la supervivencia, ¿no? Luego esa idea de que el catalán se muere con 1 hora menos y en cambio el castellano se aprende solo, o esas ideas, ¿no? Que también se dicen de, no, el nivel es el mismo, como si las pruebas fueran los mismos en unos territorios u otros, ¿no? ¿Sabes? Y luego también pues hay estudios que dicen que están perjudicando normalmente a familias castellanoparlantes, y sobre todo a los niños, ¿no? Entonces yo creo que las personas que estén preocupadas por el catalán y porque en una sociedad bilingüe se hablen las dos lenguas, que es algo que en Cataluña sucede con total naturalidad, y también los que están preocupados por el ascensor social, pues deben admitir que hay cosas que no han funcionado tan bien, ¿no? Y también creo que es un error por parte de quienes aman la cultura en catalán permitir que se convierta solo en un instrumento de confrontación y decir, bueno, pues el catalán es una lengua que es de todos y es un vehículo de comunicación, ¿no? Que no debe ser no puede ser dar la sensación de impuesta que la vuelve antipática, algo que no debería serlo, ¿no?